Hola, hola, Dios los bendiga, ¿cómo están? Espero que estén muy bendecidos. Hoy venimos nuevamente recargados con este podcast. Aquí estoy junto a mi esposo. Recuerde que ahí siempre nos van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube como Jairo y Angie. Y hoy traemos un tema muy importante y muy especial para estos tiempos, amor. ¿Y cómo es ese tema? Pues hoy queremos hablar de cómo llevar esos procesos en la vida, Que a veces duelen. que a veces duelen, pero hoy queremos llevar un ámbito general. Queremos hablar de esos procesos que son desde la adolescencia, la adultez, hasta los procesos que se llevan aún ya de más alta edad, ¿sí? Yo creo que cuando tú dices eso, los procesos no tienen edad, no tienen personas caracterizadas para simplemente esa situación. Cualquier persona puede vivir un proceso y cuando hablamos del proceso, los procesos son dolorosos en muchas ocasiones. Exactamente. Y quiero entrar hablando de los procesos que tal vez llevan hoy en día los jóvenes. ¿sí? Hoy en día los jóvenes tienen sus procesos, pero resulta que el joven se escuda y dice, es que a usted no le toca vivir lo que me toca vivir a mí, ¿cierto? Y resulta que los papás o los más mayores miran a esos jóvenes y simplemente dicen, es una pataleta. Exacto. Pero resulta que son procesos, ¿sí? Está el proceso que puede llevar una mujer, está el proceso que puede llevar un varón, está el proceso que puede llevar un señor de mayor edad, ¿sí? Un anciano, una anciana. Sí. Pero hoy quiero enfatizar en que los procesos que duelen, los procesos que tal vez nos lastiman muchas veces, esos procesos se vuelven tal vez una continuidad en nuestra vida, ¿sí? Exacto. ¿Y por qué quiero decirlo? Hablaba del joven que está empezando a vivir, que está pensando qué carrera tengo, qué carrera estudiar, o tal vez me quiero poner a trabajar, no consigo trabajo, quiero tener mis cosas, estoy pensando en una pareja, en formar una relación sentimental. Y empieza a pasar ese proceso y en medio de ese proceso se encuentra con cosas como no consigo trabajo, tal vez el trabajo donde fui no di resultados o no me tuvieron más tiempo, me sacaron de dicho trabajo. Intenté una relación, esa relación me fue mal, tal vez estoy en el proceso donde me engañaron, donde fui traicionado, donde la mujer fue traicionada. O donde el hombre fue traicionado. Donde el hombre fue traicionado. Entonces, ese joven está en un proceso, está pensando qué voy a hacer, proyectándose su vida, quiero tener esto, pero si yo me voy por este lado, no. Entonces está pasando un proceso, ¿sí? Exacto. Ese joven está en un proceso. Pero llega también el proceso para esa persona que ya después de ese proceso de joven, llega y tal vez formó un hogar, ¿cierto? Tiene su familia, tiene su hogar, pero está pasando el proceso, Son procesos quizás un poco más fuertes, más duros, los que se empiezan a vivir dentro de un hogar. Exactamente, entonces esa edad, digamos, hablemos de pronto un promedio de edades, ¿cierto? Que estás entre los 25 y los 40 años, donde estás en tu relación, tienes tus hijos y estás pasando por un proceso tal vez de yo a qué horas llegué acá, porque estoy acá, pensamientos que llegan, situaciones que llegan al hogar, problemas, pérdidas familiares, todo eso hace parte de un proceso doloroso, ¿cierto? Exacto. Y ya has pasado ese proceso y resulta que ya llegaste más arriba de los 45, 50 años y dices, no, pues ya tengo esta edad, los procesos acabaron, pero resulta que el proceso no ha acabado, ¿sí? No. Y yo pensaba en lo siguiente, cuando estamos atravesando un proceso que es como el desierto, como un desierto, ¿sí? Pero resulta que en ese desierto vamos a tener momentos como hay momentos donde voy a estar
bien, las cosas me están funcionando, las cosas están saliendo bien, estoy en mi hogar bien, el joven está bien emocionalmente, el adulto está bien, sí, estable, pero hay un momento donde boom, llega esa parte donde se convierte ese proceso doloroso otra vez, una pérdida familiar, lo que les decía ahorita. Ajá. Entonces, yo analizo que la vida es un proceso desde que nacemos hasta que dejamos de estar hasta que dejemos de estar en esta tierra. ¿Sí? Exacto, amor, y lo que tú dices es muy cierto, porque creo que esos procesos o nos ayudan a superarnos, o nos ayudan a tener un aprendizaje, o nos ayudan a ser fuertes en medio de un proceso doloroso. Porque yo creo que cuando hablamos de proceso, hablamos de, yo me imagino en esos momentos el alfarero cuando está moldeando esos jarrones de barro, y ese jarrón, antes de ser ese hermoso jarrón, ¿por qué tiene que pasar? Por el fuego, por ser estructurado, por tener un orden, por tener una idealización de una persona, pero ese proceso, ese fuerte proceso que tiene que vivir, hablando de algo material, ahí apareció nuestra querida y amada mascota Brownie, y hablando de ese objeto material, lo traemos a nuestra vida personal, lo traemos a nuestro yo, a nuestro ser, desde el joven, desde el adolescente, desde el adulto. Tiene que vivir un proceso para ver que un resultado. ¿Que ese proceso duele? Sí, tiene que doler, porque con el sencillo ejemplo que te estaba dando a conocer de cuando hacemos esa hermosa vasija de barro, el fuego es uno de los elementos que considero yo más fuerte para esa construcción de este elemento. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil porque yo pienso, amor, que dentro del proceso hay muchas lágrimas, y quizás tú que nos ves en estos momentos te preguntarás, ¿qué he hecho yo en mi vida para merecer eso que hoy estoy viviendo? ¿Por qué me está pasando esta situación? Quizás, ¿por qué tengo esta enfermedad, no? Quizás, ¿por qué me dejó una persona que yo tanto amaba? ¿Por qué siento rechazo de las personas que tengo alrededor y que tanto amo? Y yo creo que son una cantidad de ejemplos que podemos poner acá, y que cada uno de nosotros vive muy internamente, que en ocasiones no queremos ni buscar ayuda, ni reconocer que ese dolor está ahí en nuestra vida, y que poco a poco Dios nos permitirá entender que ese proceso está ahí moldeándonos para un resultado y una obra maestra excelente. Entonces yo pienso que es entender que Dios trabaja en nuestra vida, que Dios, así como les daba ese ejemplo, Dios es nuestro alfarero, Dios es el que construye nuestra vida día a día. No sé qué piensas más frente a este tema del proceso. Claro, y eso que dices me lleva directamente a una historia, ¿sí?, de la Biblia, que tal vez si no la conoces, te atrevas a de pronto conocerla, y es este joven que pasa un proceso desde adolescente, ¿sí? Y lo que hablabas ahorita, los procesos dolorosos implican traiciones, pérdidas. Exacto. Todo esto son procesos dolorosos. Pero ¿qué estás sacando tú de esos procesos dolorosos? ¿Qué estamos sacando de esos procesos dolorosos? Decimos, no, a mí los procesos dolorosos me enseñaron. ¿Pero qué nos enseñaron? Nos enseñaron a guardar rencor, nos enseñaron a decir, es que a mí me la hicieron una vez y es que no me la vuelven a hacer. Generó en nosotros una defensa que en vez de ayudarnos nos está perjudicando. Y quiero ponerte este ejemplo, como lo hacemos en la mayoría de los podcasts. Es un ejemplo de la Biblia, y me lleva allí a José en el capítulo 37 de Génesis,
nos habla de este joven que a sus 17 años fue burlado, su papá se burló de él, sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo traicionaron. La misma familia. La familia. Entonces este joven empieza un proceso, imagínate, a los 17 años. Y pasa un proceso, para no extenderme en esta historia, que es muy buena, muy bonita. Y entre los 17 y los 33 años, y los 30 años, perdón, son 13 años donde este joven tiene unos procesos en su vida que son muy dolorosos, ¿sí? Y hay traición, levantan falsas palabras que él no había dicho, o sea, falso testimonio sobre él, ¿sí? Hablan mal de él, lo juzgan, lo señalan. Pero me llama la atención que leyendo este pasaje de la Biblia muestra cómo José tenía su enfoque simplemente en que Dios estaba con él. Así es. En cada proceso, ¿sí? Y él pasaba un proceso, sus hermanos lo vendieron y Dios lo levantaba de ese proceso. Y Dios lo estaba levantando de ese proceso y ¡pum!, llegaba otro golpe y pasaba otro proceso doloroso y entraba a la cárcel. Y en la cárcel Dios lo usaba y volvía y lo levantaba. Entonces por eso decía ahorita que la vida de nosotros es un proceso, ¿sí? Pero en esos procesos donde de pronto caemos, donde vemos que todo se nos derrumba, es ahí donde no debemos perder ese enfoque. José estaba en ese momento cuando sus hermanos lo vendieron, él sintió dolor, sintió rabia, pero él no dejó de creer en que Dios lo iba a sacar de ese proceso doloroso. Y Dios lo saca, y Dios otra vez lo pone, lo levanta, él se ve motivado, animado otra vez porque las cosas le están saliendo bien, y vuelve y le levantan el falso testimonio y cae en la cárcel y otra vez. Entonces, pero él sigue. Ajá, si José hubiera sido solamente yo estoy contento y sigo adelante porque me pasan cosas buenas, José no había podido seguir. Para lo que lo tenía Dios más adelante, para lo que Dios hace con él, para lo que Dios bendice a su familia. Él resulta bendiciendo a su familia, resulta bendiciendo a sus hermanos que un día lo vendieron. Entonces, este proceso este ejemplo nos lleva a que los procesos, aunque duelan, no debemos perder la mirada, no debemos perder la fe. Tal vez el proceso en tu hogar, el proceso en tu relación, el proceso con tus hijos. Tienes hijos adolescentes, ¿cierto? Tal vez tienes familiares enfermos, tal vez tienes un familiar con enfermedades ya terminales, bueno, tienes algún familiar en el hospital. Y recuerda que el proceso nos puede enseñar o también nos puede destruir. Entonces, yo te invito a que pongas ese proceso o pongas este momento que tal vez estés pasando, que te decía ahorita, en manos de Dios. Espera que pase el proceso, pídele fuerzas a Dios para pasar ese proceso y sacarle el mayor provecho a ese proceso. Tal vez aprovechar el tiempo, si tenemos algún familiar, ¿cierto?, que está pasando una dificultad, aprovechar el tiempo de compartir con él. Y no perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Es importante no rendirnos. Exacto, tú dices algo muy importante y es aprovechar de compartir con esas personas. A veces somos como con la venda acá, de personas cercanas a nosotros que sabemos que están pasando una situación difícil, un proceso difícil, y no le acompañamos. Y a veces esa persona necesita simplemente un abrazo. No necesita palabras, no necesita ánimo, tú puedes, no necesita nada de eso, simplemente con la compañía, con el abrazo, esa persona va a poder estar en su proceso, pero va a poder estar ahí acompañado. Así que es muy importante que entendamos que el proceso es la plataforma para un resultado en victoria. Quiero que te quedes con esta frase hoy, porque los procesos
no vienen porque sí. Dios dice que tiene planes con nosotros y son planes de bien, planes y propósitos hermosos en nuestras vidas. Y es muy importante que podamos entender que lo que estemos viviendo, que lo que estemos atravesando, todo está en manos de nuestro buen Dios. Y es muy importante que podamos entender esto por medio de este video. Queremos darles a conocer lo importante de esto. Los procesos que tú vives son importantes para Dios porque Él te acompaña en medio de ese proceso. Tienes que entender que en este espacio siempre vamos a traer a alguien muy importante y central para nuestra vida, porque en medio de esos procesos, contigo y conmigo siempre estuvo Jesús. En medio de esa necesidad de llegar y buscarle y decirle: Dios, siento emociones, siento tristeza, siento alegría, siento felicidad, siento amargura, siento muchas cosas, pero es Jesús en medio de esa situación. Mis emociones, mi tristeza, la depresión no pueden estar llevando mi vida a esa meta, a esa situación, a eso donde quiero llegar. No, ellos no pueden estar guiando nuestra vida. Debemos dejar entrar ese gran caballero que es Jesús, que siempre está ahí tocando a la puerta de nuestro corazón, diciendo: hijo, hija, aquí estoy. Entrégame ese dolor, entrégame ese proceso, entrégame esa dificultad en la que tú no ves salida. Y con este mensaje hoy queremos decirle: nada está perdido. Ten esperanza, ten paciencia, ten fe. Los procesos son dolorosos, los procesos lastiman, hieren nuestro corazón, pero no estás solo en ese proceso. Así que queremos dejarles este mensaje. Queremos que hoy puedas ver que quizás si te preguntabas en estos momentos: no sé por qué vivo esta situación, no lo preguntes más. Simplemente disfruta el proceso, simplemente ríete en el proceso, porque recuerda que el resultado siempre será la victoria. Bueno, y con este podcast, con este mensaje, queremos decirle que son muy importantes para nosotros. Dios los bendiga. Siempre vamos a querer que estén ahí conectados, escuchándonos. Y bueno, yo creo que ya finalizamos nuestro quinto, este es como el quinto podcast que llevamos en nuestro canal. Recuerden que somos Jairo y Angie y que aquí siempre podrán escucharnos. No olviden darle ¿qué? Una manito y activar la campanita para que puedan ver estos videos y estar ahí sus notificaciones al pendiente de cuando subamos un podcast en nuestro canal de YouTube. Así que Dios los bendiga, un abrazo. Estén pendientes que viene más. Bendiciones.